Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero ¿cómo van a conocer la verdad si nadie se los enseña? Pasa como el etíope. ¿Cómo voy a conocer? Dice, si nadie me ha enseñado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, te damos gracias por la vida, por todos los regalos que nos has dado, y recibe nuestra oración como una ofrenda de amor que de ti viene y que a ti regrese, por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, hablemos de la oración, lo importante que es la oración según las Escrituras, según la sagrada palabra de Dios. Miren, desde que los apóstoles, desde el tiempo de los apóstoles, le pidieron al maestro, Señor, enséñanos a orar, ¿verdad? Enséñanos a orar, ¿verdad? Y entonces Jesús en Mateo capítulo 5, versículo, vamos a ver del 9 en adelante, les dijo, ustedes pues, recen así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿verdad? Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Ahí está la oración del Padre nuestro que nuestro Señor Jesucristo pues les enseñó a los apóstoles cuando le dijeron, maestro, enséñanos a orar. Qué mejor con la oración del maestro, ¿verdad? Qué mejor el maestro, empezando con esta oración. Entonces, queridos hermanos, la oración es la que viene a sanar nuestras heridas internamente. Un hombre de oración es un hombre feliz a pesar de sus problemas, a pesar de sus dificultades, a pesar de lo que sea. Porque entiende que la oración pues es el pan de cada día de él, no importa las situaciones, dice el apóstol Pablo. ¿Qué nos va a separar del amor de Dios? El hambre, la persecución. ¿Qué nos va a separar? La muerte. Dice, nada de eso, ¿verdad? El que se enamora de Dios se la pasa orando, vive orando, su vida es una oración y es feliz. Créanmelo, honestamente, a pesar de sus dificultades. Esto no significa que no va a haber problemas, ¿verdad? Pero Dios quiere que seamos personas de oración. Dios quiere que seamos personas de oración. Incluso el apóstol Pablo nos viene a decir algo muy, muy grande acerca pues de lo que Dios quiere. De lo que Dios quiere y de lo que a Dios le agrada. De lo que Dios quiere y de lo que a Dios le agrada. Vamos a ver lo que dice la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Digo la primera porque son dos cartas, ¿verdad? Son dos cartas. En el capítulo 2 vamos a ver otra vez acerca de la oración. Primera de Timoteo capítulo 2, vamos a ver del 1 hasta el 4. Del capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 4, lo que nos viene a decir aquí. Dice, ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos sin distinción de personas. Ya dice acá, la oración, las peticiones, acciones de gracia, todo es bueno, todo es agradable a Dios. El apóstol Pablo invita a las comunidades a orar, nos invita hoy a nosotros, porque hoy nos está hablando a nosotros la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos está hablando a nosotros, como dice Jesús en el Evangelio de San Lucas, pues en el capítulo 4, esta profecía dice se cumple hoy, es decir, hoy Dios nos habla a nosotros, ya no a aquellos hombres de aquel tiempo, a aquellas familias, hoy nos habla a nosotros el Señor, que nos recomienda que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos sin distinción de personas. Debemos orar por todos, hasta por aquellas personas que por alguna razón nos hayan hecho un daño. Aún así, estamos llamados por el Señor a orar por ellos. Por eso dice Jesús, oren por los que los persigan. Hagan el bien. Si ustedes ayudan, tan solo que les ayuda, ¿cuál es la recompensa? No, sean diferentes ustedes, ¿verdad? Sean diferentes. Y luego continúa, dice, por todos los reyes y todos los gobernantes, para que podamos llevar una vida tranquila
y en paz con toda piedad y dignidad por los reyes y gobernantes. Queremos pues que haya paz, pero si no oramos por los gobernantes es difícil. Es difícil. Solo la oración es la que tumba las rejas, la que tumba las cadenas que tienen atado a las personas que les gusta la violencia. Solo la oración es la que libera. No hay otra cosa más que solo la oración. Pidiéndole siempre al Señor por lo que sea, por algún enfermo, por alguna otra situación. Pero Dios siempre nos va a escuchar a través de la oración. Y luego dice, en el versículo 3 dice, esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador. Wow, qué palabras llenas de alegría, digo yo, llenas de esperanza. Es decir, cuando tú haces oración, qué sé yo, haces el Santo Rosario, yo no sé qué oraciones tú haces, o agarras la Biblia, lees los salmos, das gracias a Dios, das alabanzas, lo que sea. Cualquier oración que hagas, yo siempre he dicho, no hay oración pequeña, no la hay. Es pequeño el esfuerzo que se hace muchas veces para hacer la oración. Pero todo esto que tú haces, dice, esto es bueno y agrada a Dios, Jesucristo, Cristo nuestro Salvador. ¿Verdad? A Dios nuestro. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador. ¿Por qué? ¿Por qué le encanta tanto a Dios? Bueno, porque somos sus hijos. ¿A qué padre no le va a gustar ver a su hijo haciendo oración? ¿A qué padre? A mí me encanta cuando mis hijos hacen oración. Cada que nos vamos a acostar, uno de mis hijos luego me dice, vamos a rezar al Padre Nuestro y el Ave María. A mí me llena de gozo, me llena de alegría. Digo, gracias Dios mío por estos momentos que me concedes gozar, mirando cómo se va cumpliendo tu palabra. Cómo se va cumpliendo tu palabra, que hasta los chiquitos te den gracias, reconozcan que la oración es buena. ¿Cómo lo agarran eso? Porque ven a sus papás, ven a sus mamás haciendo oración. Y esto es bueno, lo que a Dios le encanta. Si hay algo que a Dios le encanta, es ver a los niños haciendo oración, dándole gracias. ¿Por qué? Porque toman el ejemplo de sus papás. Dice, esto es bueno y agrada a Dios, ¿verdad? Agrada a Dios. Y luego, Dios tiene un plan, ¿verdad? Dios tiene un plan. ¿Por qué? Porque Dios dice, el versículo 4 dice, luego dice el 3 pues y me sigo con el 4. Dice, esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador. Pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ese es el plan de Dios. Que a través de la oración, a través de las enseñanzas, Dios quiere que todos conozcan, Dios quiere que todos los hombres se salven. O sea, Dios llama a todos a través de nuestra oración. Por eso debemos de pedir por todos, como lo dice el versículo 2, el versículo 2, sin distinción de personas. ¿Verdad? Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero ¿cómo van a llegar al conocimiento de la verdad si nosotros que decimos conocerla, no se las mostramos? ¿Cómo van a conocer la verdad si no se las damos a conocer? Es necesario pues dar a conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo el Señor. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Verdad? Debemos de dar a conocer a Cristo a través de nuestras oraciones, a través de las sagradas escrituras. Pedir por todos porque el plan de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Para que vean la responsabilidad que tenemos como seguidores de Jesús, como enamorados del Señor, pero también pedir por todos. Pedir por todos, aún por aquellos que nos han difamado, pedir a Dios por ellos para que pues se arrepienten. Dios piensa diferente a nosotros. Dios quiere que todos se salven y no nada más un grupito. Dios quiere que oremos por todos. Como dice el anterior, el versículo 3. Esto es bueno y agrada al Señor nuestro Salvador. Ahora, vamos a ver lo que dice Jesús. Ahora lo vamos a ver en el Evangelio de San Lucas,
En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, ¿qué recomienda el Señor Jesús? El Maestro, así como nos enseñó el Padre nuestro, el Señor Jesús, nuestro Salvador, aquí también nos viene a enseñar algo, ¿verdad? Porque sus apóstoles están pensativos porque les empezó a explicar el fin de los tiempos, ¿no? El fin de los tiempos. Y entonces, así como en Mateo le dijeron, Maestro, enséñanos a orar, aquí Jesús les da una recomendación a sus apóstoles, porque les digo, le preguntaban, ¿cuándo va a suceder eso? Imaginémonos ahorita en estos tiempos que le preguntan al Señor, Señor, ¿qué está pasando con todo, ya saben, en el Medio Oriente y con todo eso? ¿Qué irá a pasar? Entonces, el Señor da una recomendación. Vamos a ver lo que le dice Lucas 18, versículo 1. Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 1, dice así. Dice, Jesús les mostró un ejemplo. O sea, les mostró un ejemplo para entender. Ya ven que Jesús hablaba con parábolas, daba ejemplos, etc. Y aquí les pone un ejemplo a los apóstoles, a sus seguidores. Dice, Jesús les mostró con un ejemplo que debían orar siempre sin desanimarse jamás. Esa es la recomendación de Jesús. Orar siempre sin desanimarse jamás. ¿Por qué el Señor dijo sin desanimarse jamás? O sea, el Señor sabe que hay momentos en que uno está pasando por momentos difíciles, pero aún así, dice el Señor, sin desanimarse jamás. Que los problemas no te desanimen. Eso dice el Señor. Orar siempre, aún en la tormenta, sin desanimarse jamás. Esa es la clave. Esa es la clave para nuestra perseverancia, para nuestro caminar como apóstoles del Señor, para así orar por todos y lleguen al conocimiento de la verdad y se salven también junto con nosotros que vamos en el camino de la lucha. Pues Dios, ese es el plan de Dios. Orar siempre sin desanimarse jamás. Esto es bueno y agrada a Dios. Wow. Rezando por todos, orando por todos. Y ya el Señor se había ido, ¿verdad? El Señor pues se va, ya sabemos la historia, se va. Y empiezan los apóstoles, ¿verdad? Empiezan los apóstoles a, pues su camino de evangelización. Y yo no sé si hay más de uno aquí no ha leído, pero miramos que no les fue nada bien. No les fue nada bien en el sentido que eran perseguidos, encerrados, golpeados, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero los apóstoles, firmes en lo que el Señor, el Maestro, les había mostrado, que les había enseñado, entonces ellos se mantuvieron firmes. Pero lo que quiero es que quede bien claro el poder tan grande que tiene la oración. El poder tan grande que conlleva a orar por alguien, por una persona. Miren, los apóstoles son perseguidos, son encerrados, pero vamos a ver unas dos citas de la persecución de los apóstoles. Hay muchas, pero no vamos a agarrar muchas, ¿verdad? Entonces vamos a ver, por ejemplo, lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, capítulo 12. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos del 5 en adelante. Vamos a ver lo que dice. 12, 5 en adelante nos viene a decir algo bien, muy bueno para nosotros. El apóstol Pablo había sido encerrado, ¿verdad? El apóstol Santiago y el apóstol Pedro, perdón. Arrestaron a Santiago y al apóstol Pedro. Dice, por aquel tiempo, voy a leerles desde el 1, para que entiendan el contexto, desde el 1. Dice, por aquel tiempo, el rey Herodes decidió apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos, ¿verdad? Para maltratarlos. Hizo matar a espada a Santiago, lo hizo matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Y al ver que esto agradaba a los judíos, mandó detener también a Pedro. Wow. Para seguir complaciendo a la gente, manda apresar también al apóstol Pedro. A ver, dice que esto agradaba a los judíos, mandó detener también a Pedro. Eran precisamente los días de la fiesta de los panes ácimos.
Después de detenerlo, lo hizo encerrar en la cárcel bajo vigilancia de 4 piquetes de 4 soldados. Cada uno pues su intención, de 4 soldados. Cada uno pues su intención era juzgarlo ante el pueblo después de la Pascua. Esa era su intención. Pero miren lo que sucedió mientras Pedro estaba en la cárcel. Miren, esto es lo que me interesa a mí. Que vean qué sucedió, qué sucedía afuera mientras Pedro, el apóstol, estaba en la cárcel. Vamos a ver lo que dice. Dice, y mientras Pedro era custodiado, o sea que estaba en la cárcel, vigilado. Dice, mientras Pedro estaba en la cárcel, toda la iglesia oraba incesantemente por él a Dios. Es decir, en cuanto los seguidores, todos los seguidores que ya se habían convertido al Señor, sea la iglesia del Cristo del Señor, estaban en oración sin cesar, pidiéndole a Dios. Ya me imagino pidiéndole que lo protegiera, que lo salvara de esos verdugos, ¿verdad? Versículo 6. Llegaba el día en que Herodes iba a hacerlo comparecer. Aquella misma noche Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y otros 2 guardias custodiaban la puerta de la cárcel. De repente la celda se llenó de luz. Estaba el ángel del Señor. El ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó, diciéndole, levántate enseguida. Y se le cayeron las cadenas de las manos. Queridos hermanos, ¿qué esperamos para ponernos en oración y que se nos caigan esas cadenas que nos tienen atado de pies y manos? ¿Cuáles cadenas? Esas cadenas de las preocupaciones. Esas cadenas de la vergüenza. ¿Qué cadenas nos tienen atados que no nos dejan ni ser feliz, ¿verdad? Ni ser feliz. Es que nos hace falta hacer oración. Miren, el apóstol Pedro fue arrestado, estaba en oración. Toda la iglesia, dice, se puso insistentemente a orar a Dios. Llega el ángel, llega la luz del Señor y rescata, se le caen las cadenas y el apóstol es liberado. Para que vean lo importante que es orar por las personas. Y así el apóstol Pedro fue salvado de ahí por la oración de la iglesia, pues. En una más, vamos a ver una más ahora, Hechos 16, capítulo 16, versículo 25 y 26. Otra liberación milagrosa, ¿verdad? Dice, pero vamos a ir aquí, yo no quiero que se pierdan ¿cómo se dice? Que pierdan de vista el por qué. El por qué la oración milagrosa, el por qué Pedro salió de la cárcel, por qué la iglesia estaba incesantemente pidiendo a Dios en oración. Ahora vamos a ver aquí al apóstol Pablo que está encerrado. Aquí es el apóstol Pablo, está encerrado. Y vamos a ver también qué sucedió, pero sobre todo, qué hacían estos hombres que estaban encerrados. Hechos 16, versículo 25 y 26, dice así. Hacia la medianoche, Pablo y Silas, eran 2, Pablo y Silas, estaban cantando himnos a Dios, es decir, estaban orando, glorificando al Señor, cantando himnos a Dios. Y los demás presos los escuchaban, es decir, en la cárcel, pero ellos predicando. ¿Qué decía cómo empezamos diciendo con la primera carta a Timoteo? Oren por todos, ¿verdad? Esto es bueno y le agrada a Dios. Y aquí, aún ellos presos, estaban cantando himnos a Dios y las personas escuchando. Y miren, de repente, versículo 26, de repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los presos se les soltaron las cadenas. ¡Wow! Otro tremendo poder de la oración. Y no me ajustaría la tarde para seguir hablando de capítulos y versículos del poder de la oración. Aquí nuevamente las cadenas se les cayeron, dice, a los presos, a todos, porque estos hombres estaban en oración, alabando a Dios con sus himnos a Dios. Entonces, querido hermano, pues ahí te dejo estos capítulos y versículos para que aprendas y conozcas a través de la palabra del Señor a las oraciones o las oraciones que tú hagas, ¿verdad? Toda oración
es bien buena, bienvenida, solamente hay que hacerlo, pidiéndole a Dios por lo que sea, y especialmente ahorita en este tiempo, por estos conflictos, no dejemos de pedir al Señor, pues que haya paz allá donde se está llevando todo esto. Muchas gracias, pues los invito a compartir, a darle like al video, a suscribirse, para que, sobre todo, hermanos, miren, yo no gano ni un peso porque me den like. ¿Qué es lo que yo gano? Que YouTube recomiende el video a más personas. Eso es lo que yo quiero. Que con tu like, YouTube recomiende a las personas, recomiende el video a las personas. Para eso es el like, no para que yo reciba dinero. Yo no recibo dinero con los likes, ¿verdad? Entonces, ojalá le des like, compartas, te suscribas, puches la campanita para cuando suba otro tema, te llegue la notificación. Muchas gracias. Que Dios te bendiga grandemente junto a tu familia y que pues se les caigan las cadenas que los tienen atados con la oración que aquí hacemos. Muchas grandes bendiciones y hasta la próxima.